Hola gente, ¿qué tal? Ahora sí vamos a ver, vamos a conectarnos con Priscila en estos momentos. Vamos a esperar que ella se enganche a la transmisión. Esta es la tercera, así que la tercera es la vencida. Vamos a ver cómo sale mientras compartimos en las redes un momento acá en el laptop. Vamos a compartir nuestro... Vamos a compartir en la página este, este diálogo. Vamos a ver. Ujú. Compartir una página. Ya está. Muy bien, ahora sí, vamos a invitar a Priscila. Agregar. A ver si ahora sí podemos conectarnos bien. Pequeños inconvenientes que suelen ocurrir. Iniciamos la tercera transmisión de estos Un Jueves en la Libertad, de estos diálogos, estas charlas con representantes de la cultura trujillana. Priscila, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchas? Un poquito, vamos a ver ¿Sí si le me podemos escuchas bien? subir el audio aquí. Ahora sí. Sí, espera, voy a acomodar la mesa tampoco. Ah, Ya. sí te escucho perfecto. Era con el celular, porque no, no me podía conectar con la computadora. Ya, Nada suele a la ocurrir, no tercera te la preocupes. vencida. Sí, a la tercera fue la vencida, ¿eh? Espérate, vamos a ver cómo está. Revisándola acá con la laptop para las redes sociales. Sí, sí, está bien. ¿Qué tal, Priscila? ¿Cómo estás? ¿Conexión? ¿O se cortó, creo, por un Si está momento? fallando, parece la conexión. Vamos a ver. Hola, Priscila, ¿ahora sí me escuchas bien? La conexión parece en estos momentos. Ya, creo que ahí está mejor. Sí, vamos a ver, ojalá que no tengamos problemas. Ahí veo a Paul McCartney, ahí en la esquina de tu Ah, pared. sí. Sí. Está acompañando en esto, los videos nos acompañan en esta oportunidad. Vamos a ver. Ujú. Hola, Priscila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Oscar? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos aquí en esta oportunidad con Priscila Reyes, quien nos va a acompañar en esta tercera edición de Un Jueves en la Libertad, este conversatorio, estas entrevistas en las cuales nosotros dialogamos con representantes de la cultura liberteña, de la cultura guiana, que vienen desarrollando una labor sostenida e interesante de diversos puntos de la ciudad. Aquí estoy de nuevo. Creo que se está escuchando con un eco. A los que nos Sí. están oyendo, a ver, me gustaría saber si de repente por ahí se está escuchando con un eco, a los que nos están Y viendo, si es que si porque se ve bien, tuvimos si un me inconveniente la pueden semana decir que se pasada con ve algo. bien o algún inconveniente con la imagen. No sé, está bien, sí, está bien, bueno, acá lo veo que también ¿Sí? se ve bien. Sí, Mm. más bien, si algún amigo por ahí nos escucha
Me informan si es que hay o no hay eco, porque la semana pasada tuvimos un problemita con esto del eco. Vamos a ver. Ya. Creo que era así. Creo que ya está un poco mejor la conexión. Creo. Vamos a ver. Por aquí. Sí, yo también creo que ya está mejor. Vamos a ver entonces. Bienvenida Priscila acá a estos espacios que estamos abriendo a raíz de la pandemia que estamos viviendo y que nos invita a generar medios por los cuales podemos entablar diálogos para poder llevar a cabo estas interpretaciones de la literatura que desarrollamos en la ciudad. Bienvenida Priscila, bienvenida a Un Jueves en la Libertad. Gracias, Oscar. Gracias por la invitación y felicidades por este espacio que estás creando. Estuve viendo la invitación que hiciste a David, el video donde estás conversando con David Navarrete, que fue el primero, si no me equivoco, fue el primer volumen de Un Jueves en la Libertad. Uh -huh. Y compartieron ideas muy interesantes. David está estudiando este tema de la literatura liberteña, está leyendo a muchos autores y me parece muy genial que existan estos espacios donde se puede debatir, dialogar sobre lo que se está haciendo, tanto en materia de poesía como en narrativa en la libertad, porque hay muchas voces nuevas que no son muy conocidas porque son pocos los espacios que hay de difusión, ya sea conversatorios o publicaciones de libros, y me parece genial. Felicidades a Ediciones Oren por el espacio. Y gracias por la invitación otra vez. No, no, a todos los que apoyan estas iniciativas, los amigos que siempre se les invita y nunca dicen no, todavía siempre están prestos a darnos ideas para ir mejorando siempre. Y es cierto lo que mencionas, Priscila, en la ciudad, en Trujillo, la denominada ciudad de la cultura, son pocos los espacios en los cuales los artistas pueden mostrar su trabajo, y más ahora que no hay dónde hacerlo, es más complicado. Pero siempre ha sido ese factor del espacio y el público muchas veces que es renuente a ir a los eventos artísticos y más que renuente, le da como que una a veces la espalda y criticamos después que no hay eventos cuando sí los hay, son gratis la mayoría, y lastimosamente no tenemos ese público que esperamos que genere esa respuesta al arte que uno viene desarrollando, pero siempre sabemos que el artista es una persona que trabaja en silencio, no desde el silencio, pero sí en silencio, muchas veces. Priscila, vamos a comenzar con este diálogo, con esta entrevista. Tenemos una suerte de temario que vinimos desarrollando las semanas anteriores, porque sí, para más o menos no escaparnos de las preguntas o centrarnos en un tema específico. La semana No pasada irnos por comenzamos la con este tema de tangente. los actores. Sí, no olvídate, porque tú sabes que la conversación, estamos hablando de la filosofía existencialista y terminamos hablando de manzanas, ¿no? O sea, es así, es Sí. dable el diálogo. Entonces vamos a centrarnos en algunas preguntas que hemos elaborado a lo largo de estas semanas y que parten de una premisa que tuvimos, recuerdas, en el mes de marzo, cuando desarrollamos un conversatorio con las amigas de Habitación Propia. ¿Recuerdas Ujú. esa fecha, Priscila? Claro, si la memoria no me falla, fue el miércoles 4 de marzo, porque fue 2 días antes de la inauguración de mi expo de foto. Fue en la Casa de la Emancipación, precisamente. Y estuve compartiendo mesa con Dina Amada, que es una gran amiga mía, y con Ruby Ángeles, y también estuvieron las chicas de Habitación Propia, hubo recital. Fue un evento muy genial en donde se compartieron ideas que fueron importantes, fueron importantes decirlas, ¿no? Ponerlas sobre la mesa, y hay mucha tela por cortar. Sí, demasiado. Y yo recuerdo que Ujú. una de las preguntas que iniciaron el conversatorio en aquella oportunidad y que me gustaría volver a plantearla ahora, Priscila, porque es un punto de partida siempre, desde tu punto de vista como artista, como mujer en este caso, porque siempre hemos visto que el arte ha estado un tiempo sesgado, por así decirlo, y acoparado por los hombres en todos estos años. Entonces, tú has llegado al arte, has conocido el arte, te has inmiscuido en él,
¿Y cómo has visto lo que ha sucedido antes, hasta hace unos, ponte, 10 años, y qué es lo que está pasando ahora con el panorama de los artistas en Trujillo y sobre todo con las artistas en Trujillo, desde tu percepción, Priscila? Sí, yo compartí en ese momento, en ese evento, dos libros que yo considero de vital importancia para tocar este punto. Los tengo aquí, los voy a mostrar, solo que tengo miedo de que el celular se caiga, voy a ver la forma de... Pero uno de ellos, sí, porque ya se cayó, uno de ellos es Ponerle un Poetas poco. de la Libertad. ¿Sí me escuchan? Ujú. Sí me están escuchando, ¿no? Yo te Uno escucho de ellos es perfectamente, el Poetas de la público Libertad. no. Sí, Poetas de la Libertad, ahí se ve. Ujú. Y pues donde hay un gran grupo de poetas, me voy a permitir leer los nombres porque aún tenemos tiempo. Está César Vallejo, Alcides Espelucín, Carlos H. Berríos, Nicanor A. de la Fuente, Luis Vallejo Cochea, Julio Garrido Malaver, Felipe Arias Larreta, Francisco Sandoval, Marco Antonio Corcuera, Horacio Alba, Carlos Alfonso Ríos, Nelly Fonseca Recabarren, Wilfredo Ujú. Torres Ortega, Leoncio Bueno, Alejandro Romualdo, Antonio Fernández Arce, Arturo Corcuera, Antonio Claros, Santiago Aguilar, Manuel Ibáñez Rosasa, Juan Paredes Carbonell, Jorge Díaz Herrera, Mercedes Ibáñez Rosasa, José Watanabe, Hugo Díaz Plasencia, Beethoven Medina, que está conectado, un saludo muy grande para Beethoven, y Luis Saludos, Eduardo Beethoven. García. Ujú. Ahora, de todos estos nombres que he mencionado, solamente hemos escuchado a dos nombres de mujeres, que son Nelly Ujú. Fonseca Recabarren y Mercedes Ibáñez Rosasa. Un aporte que hizo Dina Mada en su momento, en ese día, es que en esa época, estamos hablando, la fecha de publicación la tengo aquí, bueno, son los cuadernos trimestrales de poesía, ¿no? De Marco Antonio Era más Corcuera. pequeño que yo. Claro. Ujú. Es Trujillo, Perú, 1992. Un aporte que hizo Dina ese día es que en esa época había más poetas. No solamente estaban Nelly Fonseca y Mercedes Ibáñez Rosasa. Entonces, esto lleva a la pregunta, ¿por qué si había más en ese momento, por qué solamente son consideradas dos en este número, ¿no? Entonces, ¿qué es lo Ujú. que sucede realmente? ¿Por qué no hay tantos nombres de poetas o tanta participación de poetas mujeres en los libros? ¿Qué es lo que sucede? ¿No las toman en cuenta o no ha habido una correcta visibilización por parte de su trabajo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay una desidia quizás o no sé cuál sería la pregunta correcta? Ahora, hay otro libro también y esto va como contraste a lo que vengo mencionando de este libro, que lo voy a quitar aquí, sino que no quiero que se caiga el celular. A ver, ahí estoy. Que es una antología de intelectuales norteñas del siglo XX. La fecha de Ya. publicación de este libro es del año 1995, exactamente en julio de 1995. Hay unos 3 años de diferencia que no es mucho. ¿No? Y Así es es. un libro de la agrupación de escritoras norteñas del Perú. Aquí hay un punto muy interesante porque eso significa que hay un deseo, hay una iniciativa de agruparse, ¿no? De asociarse por parte de autoras liberteñas. Y no solamente de poesía, porque este libro, que es el de aquí, lo estoy mostrando, no solamente tiene poesía, tiene también lo que es composición musical, tiene ensayo, todo hecho por mujeres y no solamente en La Libertad, sino a nivel de todo el norte. Está también Mercedes Ibáñez Rosasa, distintos nombres, en fin, Irene Pereira de Vázquez, María Esther Pérez Ávila, Elia Álvarez de Villar, etcétera, ¿no? Hay cuento, hay ensayo, hay poesía, hay artículos y composiciones musicales. Dentro de composiciones musicales está, por ejemplo, Lucy de Mantilla, Lucy Parraguirre de Mantilla. También está Nelly Fonseca Recabarren. Oscar, tú Claro, nos diste más datos sobre Nelly Fonseca en el día del evento. yo soy hincha de ella. Ahí Me tengo tu pareció libro, genial yo soy hablar de... hincha. Ahí está. Ujú. Sí, sí, y es que Casa. su historia, su trabajo, su historia es muy genial. Los poemas que están aquí son lindos, son hermosos, y yo Ujú. los pude compartir ese día.
leyéndolos ante el público que nos acompañó en el evento. Entonces, vemos que hay un gran número de mujeres autoras, ¿no? Decimos Claro, autoras, no solamente poetas, porque no solamente hay poesía, hay narrativa también y otro ámbito como las es la artistas composición de música. Entonces, vemos norteñas. aquí todo este gran número de artistas mujeres y de Ujú. artistas norteñas. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto ha cambiado eso, no? Si quizás ahora en las antologías hay más nombres de mujeres. David comentaba en ese vivo que ustedes pudieron hacer hace 2 semanas ya. Hay una antología, por ejemplo, sobre Volando de González, donde hay dos mujeres, ¿no? Una me parece que es Andrea Fernández Ahí está. Calegari. Ajá, ahí está sobrevolando. Entonces yo, si te doy mi opinión personal, yo no creo que no existan mujeres, que no existan autoras. Yo creo que lo que falta es generar más espacios para compartir su trabajo y también, ¿por qué no motivarlas, ¿no? A raíz de que se generen estos espacios va a haber más motivación, va a haber un impulso, ¿no? Para que ellas sepan de que hay un público ávido de querer también escuchar las voces femeninas. Ahora, esto me Entiendo. lleva también a otra pregunta. Cuando a veces uno pregunta, puede decir, ¿y de qué temas están escribiendo las mujeres? Yo no creo que existan, que sea una pregunta muy redonda. ¿Por qué? Porque nosotros Ujú. hablamos de los mismos temas que pueden hablar los varones. Hablamos de amor, hablamos de, no sé, de la muerte, de la tristeza, de la soledad. Claro que lo que cambia quizás es la óptica, ¿no? Claro, exacto. Yo puedo eh, hablar o tratar un texto sobre la soledad, pero lo voy a ver desde mi óptica femenina, ¿no? Lo que yo he vivido todos estos años como mujer, cómo veo yo la soledad y aparte también de mi óptica personal, porque entre mujeres podemos sentirlo de distinta manera. Por decir un ejemplo, ¿no? Quizás lo que escribe Cari, ¿no? Karina Bocanegra, otra amiga mía, si ella escribe un texto sobre la soledad, quizás no va a ser igual un texto que yo escriba, porque somos personas distintas, todos somos personas distintas y sentimos de manera diferente. Entonces hay temas que sí son propiamente de mujeres, por ejemplo, yo creo que la maternidad, el hecho de dar a luz es algo que nosotros experimentamos porque es nuestra naturaleza biológica y creo que va a ser distinto la forma de escribir sobre el alumbramiento a cómo lo puede describir un hombre, ¿no? Eso es algo quizás muy particular de nosotras porque es nuestra naturaleza biológica, pero no significa que los hombres no puedan hablar del tema también, sino que lo que varía son las Buen punto, buen ópticas. punto. Podemos hablar de Ujú. todos los temas, tanto hombres como mujeres. Lo que va a variar nada más es el enfoque, cómo nosotras lo experimentamos y por tanto lo plasmamos en literatura a cómo lo puede hacer un hombre. Pero no es que las mujeres solamente hablamos de unos temas en específico. Yo no Ya, creo sí, eso. claro. Es que siempre surge eso de querer que es casi, pues, clasificar, encasillar al grupo humano, ¿no? Por ejemplo, dicen, los escritores que viven en la sierra solamente van a hablar de la sierra, los escritores que viven en la costa solamente van a hablar de la costa, las escritoras mujeres solamente pueden hablar de temas de mujeres y los hombres, es como ponerle colores a las personas, ¿no? Azul Ujú. para hombres, rosado para mujeres. Eso, creo que ya hemos pasado esa etapa, ya hemos sobrellevado ello, pero aún así seguimos arrastrando esa cola, ¿no? Eso de seguir parametrando las temáticas, a la gente, a los escritores, a los grupos humanos, los seguimos encasillando. Voy a comentar algo porque me ayudó muchísimo lo que tú mencionaste. Justo saqué tres antologías que tengo a la mano, ¿no? Sobrevolando, el cuento Panorama Liberteño, este de acá, y esta antología enorme que hizo Eduardo Paz Esquerre del grupo Trilce. En esta antología, que tiene promedio de más de 600 páginas, solamente aparecen también dos mujeres. Y mira, y estamos hablando de bueno, es una generación que también arrastra el concepto del machismo, ¿no? Pues podemos decirlo de Ujú. esa manera, la visibilización mayor del hombre que el de la mujer, ¿no? Pero esta, por ejemplo, antología tiene solamente dos mujeres en todo este compilado
el caso semejante de más de 20 autores acá nombrados, solamente hay dos mujeres. Y en el caso de Sobrevolando, pues de 12 hay dos mujeres, o sea, trata de ser un poquito más equilibrado, por así decirlo. Pero aún así, yo no sé qué consideras que ha sido el factor para la poca visibilización de las mujeres o de las escritoras o artistas en la libertad. La desidia del público o del antologador, del escritor, del artista, de no querer conocer el trabajo de las mujeres, que va unado con el machismo, o la cotidianidad que termina ocultando a mucha gente. ¿Cuál crees tú que ha sido el detalle ahí, Priscila? Mira, creo que yo no tendría una respuesta exacta de decir si fue por desidia del antologador o por cotidianidad, porque se tendría que ver cada caso en específico, creo yo, ¿no? Se tendría Ujú. que entrevistar al antologador, preguntarle bajo qué criterios hizo la selección. Los autores que están incluidos en su antología eran quizás de su círculo más cercano, quizás por eso fue más posible llegar a ellos y conocer su trabajo o en base a qué, ¿no? Se tendría que preguntar, hacer una investigación sobre eso para poder determinar qué fue lo que llevó a que solamente existan dos mujeres Ujú. en esa antología en particular. Y lo otro, si es por culpa de la cotidianidad, me dices, o sea, si es que no hubo no hubo publicaciones muy seguidas, a eso te refieres, ¿no? Si por parte de algunas mujeres autoras no Constante. publicaron, claro, no fueron constantes en la publicación debido quizás a la rutina, trabajo, familia, no sé, X factores. A eso te refieres, ¿no? También creo yo que sería Exacto. cuestión de entrevistarlas, ¿no? De escuchar sus testimonios, ¿no? Creo yo que no debe haber ¿cómo decirlo? Una exigencia constante o una exigencia determinada para cada autor. Yo creo que el autor genuino no es aquel que decide publicar porque tiene una exigencia social, ¿no? Sino que escribe y publica porque hay un deseo, ¿no? Un deseo genuino de escribir y por tanto lo publica porque quiere dar a conocer su obra. Hay autores que han publicado quizás uno o dos libros o luego han desaparecido, ¿no? Como hay autores que sí tienen más trabajo, ¿no? El caso, por ejemplo, de Víctor González, él es un escritor muy joven, no supera los 25 años, y ya tiene Víctor tres López. publicaciones. Víctor López González. Y tiene Ujú. tres publicaciones en su haber, ¿no? Tiene Las Llaves con Ediciones Orem, tiene Agnósticos, que es con otra editorial, y el último que es Designios con el Fondo Editorial Municipal, que ganó su trabajo, que es narrativa, ya Ujú. no es poesía como los anteriores, ganó el premio Literario Trujillo. Entonces vemos que a pesar de su corta edad, hay un interés constante en publicar, que quizás no los vemos en otro caso. Yo creo que depende de cada quien, cada quien tiene ese interés y esa constancia con su trabajo. Hay factores que sí, que te limitan, como el económico, puede ser Ujú. caro y quizás inalcanzable para algunos autores publicar su obra, o lo pueden hacer con editoriales locales, quizás es más accesible para ellos, ¿no? Y creo que solamente Charlie Becerra ha publicado con un sello, digamos, a nivel nacional como Planeta. Me parece que es el único, ¿no? Ujú. Sí, Eres, sí, sí, es bueno, el él único. es claro, es el único que ha firmado con un sello como Planeta. Y quizás es eso también, ¿no? Un poco el factor económico, quizás también no tiene muchos contactos dentro de su círculo, o quizás dejó de escribir para dedicarse a otras ocupaciones. Es distinto, no se puede decir Claro. esto es lo que ha ocurrido y esto es lo que no ha ocurrido. Ujú. Claro, uno al final termina dando una versión de lo que ve también, ¿no? Y eso es necesario conocer cómo ha llegado hacia a uno lo que es las experiencias artísticas. Acá hay un amigo que comenta o hace una pregunta, deseo genuino. Deseo genuino. Me imagino que hace referencia a esto que mencionabas, de que el autor
debe buscar ese deseo personal de querer mostrar su trabajo. Muchas veces hay gente que escribe y le da igual publicar o no publicar, que nadie lo conozca, aunque yo sí considero que un autor debe tener lectores porque uno escribe o crea para poder mostrar algo, para poder decir algo. Ojo, con esto no quiero decir que uno debe salir y mostrarse como un payaso cómico ambulante para, que le llame, para llamar la atención, no estoy a favor de ello, pero yo considero que sí es necesario que un artista muestre lo que está haciendo. Me parece interesante esta pregunta, el deseo genuino. ¿Tú sientes que eh, bueno, vamos a ponerlo mejor así. Para ti, ¿qué es el deseo genuino de que has mencionado Ujú. hace un momento? Claro, al decir eso, ¿qué pasó? Se cortó, creo. Parece Ya que sí, está... ¿No? Sí, sí, te ¿me escucho escuchas? Sí. perfectamente. Ya. Creo Sí. que voy a silenciar las notificaciones porque creo que llegó una notificación de otra aplicación y por eso se cortó. Ya está. Al decir yo deseo Sí, genuino me claro, sí, refería a para que mí. al decir deseo genuino me refería a que es ese interés que tiene el autor que le nace escribir y luego que su obra sea leída por los demás, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque según mi opinión, el autor no debe escribir bajo parámetros sociales. Por ejemplo, Opresiones. exacto, para decirlo de manera más clara, dando un ejemplo, ¿no? X, yo voy a escribir un cuento policial porque me he dado cuenta que lo policial es lo que está de moda y eso es lo que va a vender. Entonces voy a escribir Ya. esto porque sé que esto me van a leer y si yo escribo otra cosa, si escribo de amor, o si escribo de música o de nociones estilísticas per se, nadie me va a leer. Creo que eso desvirtúa o Perfecto. desnaturaliza lo que es el arte de escribir, ¿no? Porque ya no te mueves por un deseo genuino, no te mueves porque te nace escribir o porque sientes la historia y porque la tienes en tu cabeza y deseas esa historia compartirla. Ya escribes para un mercado que tú quieres que ese mercado te consuma. A eso me refería. Claro. Espero que haya quedado claro. Pues está bien. No, está bien, pero va que bien el contexto articula el arte de una u otra forma. Y ponte que de acá unos un año, o termina esta pandemia un año, van a aparecer un montón de novelas, un montón de cuentos que van a tener Sobre como la pandemia. temática exacto, o sea, va a suceder ello porque es lo que va a estar de moda. Tal vez hasta un poemario va a salir también de ello, no sé. Ajá, lo puedo entender como tema central o si no como contexto, lo cual no está mal, o sea, no está mal si es que a ti te nace escribir sobre eso, Eh, pero si es que lo haces adrede solamente por vender, creo que eso ya desnaturaliza el arte de escribir. Cuando mencionas eso de por vender, me viene a la cabeza todos los libros que se publican justo en el mes de febrero para plan lector. O sea, Mm, muchos autores escriben su novela, sus cuentos para jóvenes, para niños y ¡fum! Lo mandan en febrero de marzo. Y este año pues ha sido bien complicado para la gente que está en el mundo editorial, demasiado complicado. ¿Cómo te ha afectado me a ti imagino. sí, estas últimas semanas, cómo te han afectado a ti en tu trabajo como artista, como periodista, como fotógrafa, también como poeta, porque conocemos también tu trabajo poético? Como fotógrafa me ha afectado bastante porque yo este año tenía planes, ¿no? Deseos de viajar, no necesariamente fuera, sino aquí en La Libertad. Quería conocer algunos lugares de la Sierra Liberteña, lo cual ya no fue posible, ni será posible, creo yo, en todo este año al menos, porque, Prácticamente. bueno, por obvias razones, ya sabemos por qué, ¿no? Porque este año es mejor cuidarnos, mantenernos, no necesariamente, luego de que termine la cuarentena, no necesariamente en casa, pero sí dentro de nuestro distrito, nuestra ciudad, ¿no? No estar movilizándonos tanto hasta que toda la situación mejore y vuelva a estar estable, espero yo, en algún momento. Y sí, por ejemplo, Claro, eso me ha afectado, ¿no? Porque ya tenía planificado avanzar con un proyecto profesional de fotografía que tenía en mente y para lo cual yo quería visitar estos lugares, pero ya no va a ser posible. Pero va a ser un estando caos en este casa año. he tomado varias fotografías que tienen que ver con mi sentir en cuarentena.
en cuarentena, cómo me siento yo aquí en mi casa, ¿no? ¿Qué significa para mí la cuarentena? ¿Qué es lo que yo veo a través de la ventana o de la azotea, ¿no? De los lugares de mi casa que me Ujú. permiten tener una vista hacia lo exterior. Y ahí elaboré un pequeño proyecto, pueden ver las fotografías en mi cuenta de Instagram. Que lo Saludos vamos para a Marco. colocar en la parte. Ah, Marco Villegas, sí. También nos ha afectado con las librerías, que hacíamos eventos y así, ferias de libro, también estamos todos afectos a ello. Complicado todo esto. Ya que mencionas esto Sí, de tu pasión por la fotografía y el arte, Priscila, en una sociedad como la nuestra, en la cual siempre vivimos parametrados por las profesiones, es difícil decidir el arte como pasión, es complicado, es muy complicado. ¿Por qué tú decidiste abrazar estos proyectos artísticos? ¿A qué se debió? ya, yo empecé a hacer fotografía desde los 17 años. Me refiero a fotografía ya siendo consciente de que lo que estaba haciendo es fotografía, porque si me preguntas desde cuándo yo tomo fotos, pues las tomo desde niña. De niña siempre Ujú, tenía siempre me llamó la atención la fotografía porque mi madre tenía de manera muy organizada álbumes de fotografía, de fotos mías, ¿no? Fotos mías de la infancia. Es más, hace algunos años atrás vi que en la casa de mi abuela había varios álbumes, no solamente los álbumes que mi mamá había hecho sobre mí, sino álbumes del matrimonio de mis abuelos, álbumes con fotos de mis abuelos cuando aún no se casaban, cuando eran enamorados, y incluso fotos de parientes que yo hasta ahora no conozco, ¿no? Parientes de otros lugares, ¿no? Pero de reuniones, se veían ahí las reuniones. Entonces, eso a mí me apasionaba bastante, la forma en cómo mis padres me tomaban foto en todas las situaciones, ¿no? En mi casa, en el jardín de ujú, ujú. infancia, en la calle. Entonces, era una niña en la que sonreír para las fotografías y luego ya me gustaba a mí tomar las fotografías. Por eso incluso me regalaron mis padres una cámara. Cuando yo era niña, salió al mercado una cámara de la muñeca Barbie, que era la muñeca que estaba de moda cuando yo era niña. Y había la Hasta cámara ahora de está de fotos que moda. era de rollo, era de rollo, ¿no? Porque no habían cámaras digitales todavía en ese momento. Y ya, me la compraron, era la cámara y creo que también venía con unos binoculares. Y me compraron la cámara, le pusieron su rollo y todavía tengo por ahí las fotos que yo tomé con esa cámara, porque era una reunión de donde estaban mis papás, estaban los amigos de mis papás, que yo hasta ahora son mis tíos, ¿no? Y ahí están las fotos. Obviamente son fotos pues borrosas, que Ujú. no están bien encuadradas porque yo no tenía nociones de fotografía, yo las tomaba porque me nacía. Luego, cuando ya era más grande, tenía creo 11 años, estaba en sexto de primaria, llevé una cámara de fotos, no esta de la Barbie, sino la cámara de mis padres, que era una cámara Kodak, de rollo también. Era un rollo de 36. Y En esos ese rollo me lo, tiempos, los rollos, wow. sí, había rollo de 24, rollo de 36. Claro, Y, y, me, claro, claro. y me gasté el rollo completo. Me tomé las 36 fotos en una sola mañana a todos mis amigos de mi salón del colegio. A todos mis amigos. Y, y mi mamá se quedó sorprendida porque me dijo, ¿cómo que te has gastado todo el rollo en un solo día? Y ahí estaban las fotos incluso. Me da ganas de revisarlas más tarde. Y yo creo que Fácil está ahí es cuando fácil una nace mi exposición interés de por la fotografía. Una exposición. bacán. Ahí es cuando nace Bacán. el interés mío por la fotografía, ¿no? Ya de niña. Y luego a los 17 años, año 2011, que fue mi primer año en la universidad estudiando comunicación, ciencias de la comunicación, ahí ya, bueno, ya había llevado 2 cursos, ese año llevé 2 cursos de fotografía, taller de fotografía uno, taller de fotografía 2, que son, bueno, en ese entonces, en esa malla curricular, creo que eran los únicos 2 cursos de fotografía que llevábamos y, y participé en un taller de fotografía de campo con un profesor de fotografía. Y bueno, hice varias fotos, ¿no? Y después de varios años,
el año pasado me puse a revisarlas y fue un redescubrimiento de mi propio trabajo, ¿no? Y luego ya surgió la idea de poder hacer una exposición con estas fotografías del año 2011, que son mis primeras fotografías ya como, digamos, profesionales, porque ya yo era consciente de lo que era el arte de la fotografía, ya estaba estudiando. Y unas fotografías del último año, que es el año 2019, ¿no? Entonces, hacer una especie de paralelo de mi trabajo inicial y mi trabajo último. Y así surgió el proyecto Libertad. Ese es lo que presenté Ujú. en la Casa de la Emancipación, es solamente el volumen uno porque hay 7 localidades de la Libertad, pero yo quiero conocer más sobre mi región, ¿no? Por eso es que también te comento que este año yo quería viajar a distintos lugares de la Sierra Liberteña, que aún no conozco. Por ejemplo, no conozco todavía Patás, no conozco Bolívar, y me gustaría bastante, está en mis planes. Y bueno, eso es un poco Pero mira, mi trabajo con la fotografía. en verdad es un panorama interesante, no es algo que te surgió porque apareció en la universidad y te llamó la atención, tú tenías este gusto ya por la fotografía, pero mira, ahí te pones a analizar con el plan de profesor y ahorita, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si tus papás te truncaban ese gusto por la fotografía? Que te decían, no, no vamos a darte la cámara, no te la vas a llevar, no vas a llevar los rollos. Tal vez ahí hubiese muerto el gusto por, la por tomar fotos, por apreciarlo de manera distinta, ahí de repente hubiese acabado. Por ello es importante, es un poquito importante que exista estos, no sé si apoyos, estos, no cerrarle las puertas a los hijos en estos gustos por el arte, porque muchos padres siempre quieren que los hijos sean pues astronautas, descubran la cura del cáncer y cosas por el estilo, pero no les dan esa potestad para ese pedacito de arte que necesitan, ¿no? Que ahí les cierran las puertas muchas veces. Exacto. En mi caso, mis papás, los dos son administradores y Ujú. ellos querían que yo estudie administración, pero como, bueno, sabían, yo les dije que quería estudiar comunicación y no me lo prohibieron, al contrario, me apoyaron y ya está. Sí, pues como dices, si no me hubieran dado la cámara, si no me hubieran comprado mi cámara de la Barbie, si no me hubieran dado la cámara Kodak ese día, quizás, no sé qué hubiera pasado, quizás no habría. O quizás sí, porque, bueno, yo decidí estudiar comunicación. ¿Por qué? Porque cuando estaba en secundaria me gustaba mucho la literatura y Ya, quería escribir. Yo comenté, en más de una ocasión creo que he comentado que incluso yo empecé a escribir mis primeros poemas cuando yo tenía 12 años. Entonces, ya. el tema de la literatura no me ha sido algo ajeno, ¿no? Siempre he tenido ese deseo de escribir, escribí algunas cosas, luego lo dejaba porque ocupaba mi tiempo en las tareas o en otras ocupaciones. Y, y bueno, a lo que iba es que en secundaria, cuando estaba en secundaria vi una película que se llama, porque bueno, el cine también me apasiona mucho, que se llama The Killing Sí, Fields sí, sí. o Los Gritos del Ujú. Silencio. En español lo han traducido como Los Gritos del Silencio. Es una película, si no me equivoco, del año 84 que te muestra Ya. a un corresponsal de guerra en Vietnam. Entonces yo vi esta película y me quedé tan impactada. Quiero hacer eso. O sea, quiero ser corresponsal de guerra. Y ahí fue donde Ya, qué yo chévere. siento que fue ahí, fue ahí donde yo dije que bueno, ya me gustaban las letras, ¿no? Ya tenía esta pasión por las letras, la literatura. Y ahí eso fue clave para que yo me decida a ser periodista, a querer estudiar Ujú. para ser periodista. Pero también cuando era niña, es cierto que yo quería estudiar medicina. Entonces llegué ya a estar en quinto de secundaria y estaba en esta disyuntiva, ¿no? ¿Estudio para convertirme en periodista o estudio medicina para ser médico? Ujú. Y pues no falta en el colegio estos test vocacionales o estas entrevistas con el psicólogo del colegio. Sí, con el psicólogo del colegio para que tú definas qué es lo que vas a estudiar cuando termines quinto de secundaria. Y pues recuerdo que este psicólogo me dijo, mira, parafraseando, ¿no? Me dijo, mira, tú con la medicina
porque algo yo tenía claro. Si me decidía tanto por ser periodista o por ser médico, yo tenía algo claro. Yo lo que quería en la vida era ayudar a las personas. Eso lo tenía absolutamente claro, independientemente de lo que decida. Y este psicólogo me dijo algo que fue definitivo. Me dijo, mira, tú si estudias medicina, vas a ayudar a una persona, porque es el trato, digamos, doctor-paciente, ¿no? A una persona en ese Ujú. momento. Pero si tú estudias comunicación, tú con un solo mensaje, ese mensaje va a llegar a toda una masa de personas. Y con ese solo mensaje vas a ayudar a un montón de personas. Entonces yo dije, ya, Bacán. bacán, ya, me decidí. Prácticamente Porque te sí, ayudó ahí, te ayudó a decidir porque la situación. quería las dos cosas en realidad. En ese momento quería las dos cosas. Quería ser periodista y quería ser doctora, pero tenía que decidirme por estudiar uno, ¿no? Y, y bueno, y me decidí por ser periodista. Y aparte también, muy debajo de la almohada, yo tenía mi deseo también de estudiar cine y de ser directora de cine, ¿no? Que va relacionado con la fotografía, al fin y al cabo. Va muy relacionado con la Claro. fotografía, pues, Igual, el audiovisual. igual es algo que puedes complementar ahora, ¿no? Con todo lo que se está viendo, con todo lo que se está haciendo. Y es que querías una Ujú, guerra, tenemos una guerra, la guerra contra el COVID, ya ahí está. Periodismo de guerra, puede ujú. servir. La verdad es que sí. Sí, pues si es que lo vemos desde esa óptica, de qué estamos viviendo realmente, ¿no? Es una guerra, pero una guerra contra una pandemia que como humanidad nos está haciendo daño. Esperemos que los resultados sean, bueno, hay dos posturas, ¿no? La que dice que una vez acabado todo esto vamos a hermanarnos en una sociedad más comunitaria y más positiva frente a la vida, y la otra que dice una vez que acabe todo esto, el capitalismo va a oprimirnos más porque la gente que no tiene dinero va a empezar a prestar plata y todo se va a ir al diablo. Vamos a ver qué sucede cuando acabe todo ello. Priscila, acá hay un comentario de un amigo, David Galarreta, nos dice lo siguiente. Quizás una mayor difusión y promoción como política de Estado y regional incentivaría la publicación por más autoras. No creo yo en las razones de género. Bueno, está bien. Conozco amigas que escriben, pero no se sienten motivadas a publicar. Prefieren el blog porque te da una lectura exterior y más valorada. ¿Opinas algo semejante que el blog te puede dar una opinión más valorada de lecturas? No lo sé. Yo no creo mucho en este tema de los blogs porque yo lo que siento, o sea, es mi opinión, que cada vez las generaciones se vuelven más perezosas. Con esto de la era digital, Ya. siento que la gente se ha vuelto más perezosa, o sea, le cuesta más leer, incluso así sea en PDF, ¿ah? Así sea estando, tengo varios amigos a los que no les gusta leer en PDF, o sea, los PDF los descargan por necesidad, porque son libros que no los encuentran fácilmente, la única forma de leerlos es con PDFs que están colgados o publicados en internet, pero no es algo que te guste, no es una lectura placentera de leer frente a un ordenador. La mayoría prefiere los libros en físico. Y es absolutamente entendible para mí porque me pasa lo mismo. Entonces yo no sé hasta qué punto la publicación en blog pueda ser beneficioso para la autora. Quizás porque es más fácil de compartir, porque es solamente el enlace del blog que puedes publicar y lo envías a todos tus contactos en redes sociales. Quizás por ahí, pero creo yo que algo que te da más realce, quizás más prestigio como autor, es que publiques un libro en físico, ya sea con una editorial local, regional o con Ya. una editorial que tenga un alcance nacional. Es mi opinión, Claro, es una, es mi punto de vista. claro, de otra manera es una búsqueda por poder mostrar lo que uno viene haciendo, que es necesario también. Mira, acá tenemos otra pregunta de un amigo que es Cristian Espera, Ascurra, un antes ex de ir con alumno la otra mío. pregunta, para Dale, cerrar, dale. creo que, o sea, en lo que sí te puede ayudar el blog es quizás a perder el miedo, porque puede Ujú. suceder de que estás temeroso de que, bueno, he escrito este texto, pero no sé si al público le va a gustar, ¿no? Es un texto personal y quizás publicarlo en un blog sea el primer paso
para que tu entorno cercano o quizás algún internauta lo lea y te dé un comentario, ¿no? Te diga, mira, me gusta lo que estás escribiendo, sigue adelante, pero creo que no podemos quedarnos solamente en el blog o en una publicación en internet. Creo que no, creo que debemos pasar, no sé si soy muy metódica, pero creo que debemos publicar, ya sea en antologías o en un libro, ¿no? En un libro propio del autor. Sí, vamos con el siguiente. Claro, y cierro ahí porque me parece bacán. Lo he tomado como que el blog para romper el hielo, el libro como para, ¿cómo sería? Puta, tenía la idea de Presentar. que sirve para romper el hielo, ¿no? Claro, sí, en una Es mi punto de presentación más vista. formal, mira, acá estoy yo, ¿no? A ver, Claro. Ya ¿no? Y está bacán porque te considero que es. cimentas como autor. Te cimentas como autor, creo yo. La otra pregunta que es de un ex estudiante mío, saludos Cristian, espero que te esté yendo bien. ¿Cuáles serían los cambios más relevantes en todos los aspectos si aquí en Perú el ser artista fuese igual de importante que ser arquitecto, ingeniero, etc.? ¿Cuáles serían los cambios más relevantes? Bueno, Si le habrían diéramos varios el mismo cambios, peso, ¿no? Al pienso yo. artista que al ingeniero. Claro, no, habría muchos cambios porque yo lo que veo es que aquí no hay una cultura del libro. Hay eventos, lo Ya, mencionábamos al inicio de este diálogo, hay eventos donde se plantean temas para conversatorios o hay presentaciones propiamente de libros, pero vemos que no van muchas personas y son eventos gratuitos, abiertos para todo público, en el centro de Trujillo, o sea, digamos que no es un lugar que no sea accesible para todos, ¿no? Pero claro, vemos no que es en la no va mucha periferia. gente. Claro, no es Mm, que digas, wow, que está muy lejos, ¿no? O un lugar desconocido, o sea, por ejemplo, en la Casa de la Emancipación, que es un lugar conocido, un lugar hasta turístico, por dar un ejemplo nada más, ¿no? Pero vemos que van siempre los mismos rostros, siempre va el mismo círculo, tanto de, ya sea de escritores o como de gestores culturales o de gente que valora el arte, pero no podemos quedarnos siempre en nuestro propio círculo. Entonces, no hay esa cultura del libro, esa cultura de ir a las ferias del libro y preguntar, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos autores que han surgido? Creo que es eso, ¿no? Y también cuando un autor local o regional publica su libro, es el mismo autor que tiene que estar difundiéndolo constantemente. Bueno, para la presentación, ¿no? Publicar en tus redes, estar compartiendo con todos tus contactos para, mira, el día tal, a la hora tal, en tal lugar, es la presentación de mi libro, están todos invitados, luego ya llega la presentación, van tus amigos, tus familiares, se acabó la presentación y luego tienes que estar todo el tiempo publicando sobre tu libro, tengo tales ejemplares, lo pueden adquirir a tal lugar. Entonces, a eso voy, ¿no? No hay no le damos la importancia que deberíamos darle a la cultura del libro, a la cultura de ujú. consumir libros, y no solamente local, ¿ah? De cualquier autor. En Creo que lo que general, pasa es eso. sí, Hay una dejadez, no se le da la importancia que debería dársele al libro, al hecho de publicar, porque la persona que publica, hay todo un trabajo de fondo, no solo en el proceso creativo, en concebir la claro. obra, sino también en la coordinación con la editorial, ver la portada que va a tener el libro, si el libro va a tener ilustraciones o no, el material, el mismo del papel, o sea, es todo, todo un arte, ¿no? Toda una Sí, industria que sí, se sí, genera sí. alrededor del libro. Y luego la difusión, es el mismo autor que tiene que hacer su difusión, al menos en autores locales, ¿no? Porque no estamos hablando de autores que tienen managers o representantes, autores rankeados, sino estamos hablando de los autores locales y regionales. Pero mira, ese punto que tú planteas es muy cierto. Mira, en los años que han pasado, los años que estamos viviendo y los que van a pasar, hay una estructura acá en Trujillo de publicación de libros, ¿no? Uno publica, la editorial te saca los libros,
te cobra por ello y muchas veces, muy bien autor, acá están sus 1000 o 2000 libros, ya usted que vea qué haga con eso. No hay un aparato en el cual el autor se preocupe únicamente por crear y que la obra sea difundida por parte de la editorial, y peor aún, un aparato de prensa que ayude muchísimo a mover estas publicaciones. ¿Cuántas revistas, cuántos diarios tienen espacios exclusivamente para publicaciones de autores liberteños? Ujú. Poquísimos. Es- Por ahí lo que sale tocas es un un punto artículo. importante. Ujú. Es un punto importante, ¿sabes por qué? Porque creo yo que un rol fundamental también lo tienen no solamente los editores, no solamente los autores, sino la figura del crítico literario. Esta figura del crítico literario o del periodista cultural, que es el que se encarga un poco de reseñar o de ver cuál es el Ujú. panorama, qué nuevos autores surgen, hacer un artículo opinando qué es lo que le parece la obra, si le parece buena, si le parece mala, si le parece positiva, negativa, no sé, o incluso comparándolo, ¿no? Con otros autores que vienen antes, porque tampoco se trata de que los autores nuevos tienen que ser parricidas de los anteriores y decir, no, todo lo que se hizo anteriormente ya no sirve, somos las nuevas voces. No, no es así. Creo yo que no es así. Porque también hay que juzgar a cada obra según su contexto. Exacto, está bien, Creo está que bien. el crítico literario o el periodista cultural eh, es un punto de partida muy interesante para difundir lo que se está haciendo y lo que se está publicando. Pero como tú Exacto. dices, son pocos, es muy poco o casi inexistente el espacio que se le da a la crítica literaria en los diarios. Tendríamos que O peor. recurrir a revistas especializadas, quizás, Mm. ¿no? Hay una revista O- muy interesante que es de la Universidad San Martín de Porres. Hubo un Ujú. número dedicado a Carmen Ollé, ha habido otro número dedicado a Vallejo, pero faltan ese tipo de revistas. ¿Y sabes qué falta también, creo yo? Que ese tipo de revistas sea más accesible al público en general, no solamente que se quede en la academia, creo yo. Ujú. Ya está, mira. Ahí hay dos cosas como para tomar en cuenta. Primero, que en Trujillo no hay crítica literaria. Sí, hay que plantearlo desde ahorita, no hay crítica literaria. Hay más creadores, y es que es así, el creador quiere crear, no quiere opinar, porque el que opina siempre de repente está detrás de la creación. Entonces, Mm. la crítica de por sí no existe en nuestra ciudad, es un punto muy personal, ojo, de repente por ahí hay amigos que hacen pequeños trabajos de crítica, comentar un libro y todo ello, pero así propiamente dicha, muy al margen de las escuelas y demás, no existe en nuestra ciudad. Y creo que a nivel nacional es muy poca también la crítica literaria, no estamos especializados en ello. Y eso genera de que no tengamos un aparato receptor del libro que pueda masificar esta producción. Es complicado, es muy difícil en la actualidad. Mira, acá tenemos un comentario de un amigo, Leoncio Luque. Él es premio Copé de poesía, no recuerdo bien el año, maestro. Un saludo también para usted. Dice, entre interesante, estimado Oscar Ramírez, y felicitaciones por las fluidas palabras de la entrevistada Priscila Reyes sobre temas de mucho interés como la fotografía y la escritura. Y justo toca algo que me gustaría preguntarte, Priscila. Tú manejas la fotografía, tú eres un artista que maneja también fotografía, periodismo, que son elementos netamente visuales, por así decirlo, visuales y que van en ese campo. Y aparte escribes poesía, es un trabajo también subjetivo, pero el primer campo, que es la periodismo y la fotografía, es un campo analítico, un campo tal vez más objetivo. Eh, ¿Por qué degustar tanto, por qué degustar de ello, del placer del aspecto visual? ¿A qué se debe? Bueno, ya comentabas un poco de ello también, pero... Sí, bueno, yo creo que me gusta mucho la fotografía por lo que he venido comentando, que a mí me Ajá. tomaban muchas fotos cuando era niña, entonces de ahí surgió el interés, ¿no? Fomentado por mis padres, tanto por mi papá como por mi mamá. Y luego mi papá es un gran cinéfilo, le gustan mucho las películas y también es melómano, le gusta mucho la música, escuchar a muchos artistas y yo me he criado en ese ambiente con música y con películas, lo cual agradezco mucho porque me ha servido bastante para mi formación como artista.
Y hasta ahora, aprovechando la cuarentena, estoy viendo varias películas que me interesan por su físico, también por las actuaciones, el nivel de actuación que hay. Y eso me alimenta. O sea, para escribir no solamente me baso en lo que leo o en lo que siento, sino también en muchas historias que puedo conocer a través del séptimo arte, ¿no? Quizás algunos perfiles de personajes que son imposibles para mí conocer en la realidad porque no están en mi círculo, en mi entorno cercano, pero los puedo conocer a través de las películas. A través del cine tú conoces otras realidades, ¿no? Claro, Personajes que nunca exacto. habías pensado que existían y los ves ahí, ¿no? Y los conoces y los puedes palpar con el séptimo arte y todo me alimenta tanto las películas que veo como las fotografías que puedo observar, porque ahora gracias a las redes sociales, por ejemplo, como Instagram, puedo seguir a fotógrafos de otros países y no solamente fotógrafos que han tenido algún reconocimiento o algún premio, sino hay gente que hace trabajos muy interesantes en fotografía en Instagram. Entonces los Claro, puedes seguir ahí y tú revisas sus fotografías, analizas cada foto, ¿no? Lo que sientes con la foto, los valores estéticos de esa foto. Entonces siento que todo me va alimentando y eso lo vuelco tanto en la escritura como también en las fotografías. Creo que todo me alimenta, la música también incluso, ¿no? Si me pongo a analizar una canción por la letra, ¿no? Por el mensaje que dice. Eso también para mí es poesía, ¿no? ujú. Las canciones son, muchas de ellas son poesía con ritmo, poesía con melodía. Claro, y tenemos a Bob Dylan, tenemos a Leonard Cohen, Silvio Rodríguez, tanta gente que podría hacer una muestra de ello. Ya que mencionas esto del alimentarse, el artista que se alimenta, ¿tú crees, Priscila, que el artista nace o se hace? Ah, qué pregunta tan difícil. Yo creo que ambas cosas, porque yo sí creo que ambas. ¿Por qué? Porque es necesario que haya talento, pero ese talento también tienes que trabajarlo. Porque si tienes talento, Ujú, y si naces con talento o con dotes artísticos y no los trabajas y no perseveras en ello, se van a quedar ahí estancados, ¿no? En un intento de, en un esbozo de, pero no los ujú. trabajas, no los desarrollas, no, no perfeccionas ese talento que tienes. Entonces yo creo que es ambos. Tú naces artista, naces con talentos que incluso puedes haber heredado de algún familiar, ¿no? Sucede, ¿no? Padre escritor, hijo escritor, pero si tú Ujú, ujú. como hijo de un escritor que ya naces con talento, tienes habilidad para las letras, para las palabras, no lo trabajas, no haces nada por ti mismo, no estás leyendo, no lo vas a trabajar mucho, ¿no? Y quizás otra persona que no tiene el mismo talento, los mismos dotes artísticos que tú, pero persevera, te puede superar. Entonces creo que es ambos. Mira, y me vienen a la cabeza dos ejemplos. Está Arturo Corcuera, cuyos hijos son artistas, como Rosamar Corcuera y Javier Corcuera. Una es artista plástica y el otro es director de cine. Y me viene también a la cabeza el caso de la pareja que fue Fernando de Cislo y Blanca Varela, cuyos hijos pues no sabemos qué son, o sea, no han figurado en el arte, de repente son ingenieros, químicos, físicos, no sé, pero no Ujú. están metidos en ese mundo. Hay dos puntos bien complicados que se dan ahí, ¿no? Cómo influenciar tal vez el artista como creador en las siguientes generaciones, que pueden ser hijos, sobrinos y demás, o cómo tal vez no hacerlo y que se dediquen a otras cosas. Es complicado. Ahora, hay un comentario de Marco Chereque, dice, la ausencia de crítica literaria ha banalizado el arte. ¿No? Buen punto. Por eso es imposible, entre tanto papel, saber qué consumir. ¿Te ha pasado eso, Priscila? El hecho de ir a una feria, ir a un evento y encontrarte con tantos nombres y no saber de repente, nos pasa, ves 3.000 nombres y de repente has leído solamente 100 o conoces de 100 y el resto, tal vez por desconocimiento o por falta de crítica, no sabemos quiénes son. ¿Te ha pasado eso de enfrentarte a un autor sin saber realmente si es bueno o malo y al final te decepciona o terminas enamorado de lo que ha creado? Sí,
Sí me ha pasado, también me ha pasado de que he querido leer más sobre autoras liberteñas y no he encontrado libros. O sea, tú vas Ujú. a las ferias del libro y no encuentras. No son, por estos dos libros que encontré, los vi y los compré, ¿no? Tenía que comprármelos, tenía que llevármelos porque era lo único que había encontrado de intelectuales norteñas o de autoras, de poetas de la Ujú. libertad. Y a veces te pasa eso, ¿no? No conoces o el rol del librero, creo yo que tiene que ir más allá del simple trato de vendedor-comprador, ¿no? Creo que el librero también Exacto. puede jugar un papel importante en las ferias del libro como una especie de asesor cultural, ¿no? O como un pastor que te puede guiar y te Un puede decir, intermediario, tienes que leer tal... ¿Perdón? No te escuché. como un intermediario. Ajá. Ujú. Sí, pues, y que te asesore, ¿no? Porque hay muchos jóvenes que van a las ferias de libros y no saben qué leer o no saben qué comprar y al final se decantan por lo clásico, ¿no? Comprar más libros de García Márquez o más libros de Vargas Llosa, lo cual no está mal, sino que no tienen esa guía, ¿no? Que te diga, mira, este autor o esta autora es muy interesante, es de la libertad, sería bueno que lo leas, sería interesante que la conozcas Ujú. o que le conozcas Ujú. y que lo leas. Sí, es importante, mira, me has hecho pensar en la Es figura que del librero. mira, ahí está otro tema como para analizar. ¿Cuál debería ser la figura o la imagen que debe de existir del librero en nuestra ciudad? ¿Cuántas librerías en Trujillo, de las pocas que hay, saben de escritores liberteños o difunden el trabajo de escritores liberteños? La librería peruana ya cerró hace un par de Sí. años, entonces hay varios lugares que perjudican también eso, ¿no? La falta de librerías. Y que era un espacio interesante, ¿no? Porque como autor local publicabas tu libro y podías ir a la librería peruana para que lo tengan en vitrina, ¿no? Porque tú como autor local publicas tu libro, no vas a ir a Crisol a decir, por favor, pueden poner mi libro ahí, ¿no? O sea, no es el sistema, digo yo, ¿no? Muy No bien, es, pongo debajo de todos los libros. Se lo ponían al claro, creo fondo que ya. no. En ese caso la forma no es ahí, ¿no? En el caso de llegar a librerías más grandes, quizás como Crisol o SBS, hay otras formas. Supongo yo, ¿no? No lo he experimentado, pero supongo que hay otras formas. No es simplemente que vas para que pongan tu libro en la vitrina. No creo que sea así. Y, No, no, pero es en el un caso de la monopolio eso de ahí, librería, creo. Bueno, sí, en es un el monopolio. caso, no sé cuál será el sistema, pero bueno, en el caso de la librería peruana, yo sé por un amigo que me comentó que, o sea, él iba y dejaba sus libros y luego ya se conversaba de ver hay un margen, pues, ¿no? De ganancia para el autor De por ganancia, claro. Ujú. la venta del libro. Y ahora que ya no está la librería peruana, ¿en dónde pueden vender? O sea, qué vitrina hay para el autor local la cual pueda vender su libro? No hay. Por ahí Grandifer, que estaba empezando a trabajar en la Plazuela del Recreo, también estaba Histórica, pero de ahí no hay otros espacios como para poder difundir su obra literaria. Eh, Hablabas de cine hace un momento, Priscila, y no sé, se me vino a la cabeza la típica pregunta que podríamos hacer es, ¿qué películas recomendarías a la gente? ¿No? La típica, ¿qué películas recomendarías? ¿Qué libros recomendarías? ¿Qué disco recomendarías? ¿Qué es lo que está viendo ahorita en esos días de cuarentena Priscila Reyes que le ha impactado? ¿Qué películas has visto que te han generado esa sensación de que esta película está buenaza? Mira, justo hace unos días publiqué en mis historias de Instagram, recomendé 5 películas y había ahí comentarios míos, ¿no? Sobre la película en mis historias de Instagram. Pero aparte de esas 5 películas que les voy a mencionar, recomendé una película alemana que se llama Oh Boy, es una cinta del año 2012 y el director incluso ganó el premio del cine alemán al mejor director. Para mí es una película fantástica, es perfecta, nada le falta, nada le sobra a esa película, hay un excelente manejo del blanco y negro, la historia.
transcurre en la medida perfecta, como la dosis para el café perfecto, y justo tiene mucho que ver con el café. Otro título que Ya. tiene la película, Oh Boy, es el título original, pero hay otro título que se llama A Coffee in Berlin, un café en Berlín, tiene que ver con eso. No, no voy a dar Ya. más detalles para no spoilear porque tienen que ver la película. Otra cinta que recomendé es Buena, una buena. película que se llama Barbahar, es una cinta israelita que aborda la historia de tres jóvenes mujeres árabes palestinas en Tel Aviv, que es una ciudad muy importante en Israel. La historia de estas Ujú. mujeres las aborda desde un punto de vista libertario y feminista, ¿no? Los conflictos personales sociales a los que estas Ya. mujeres tienen que enfrentarse. Luego recomendé otra película que es Madre de Aronofsky. Es una película que puede herir susceptibilidades, porque tengo Ujú. amigos que la han visto y no les ha gustado porque les ha parecido demasiado fuerte, pero a mí sí me gustó porque, en mi punto de vista, la película te muestra hasta qué punto puede llegar el egoísmo de un artista, ¿no? El egoísmo que está ahí de parte de un artista y te deja más preguntas que respuestas. ¿Quieres Claro. amar Sí, sí, o sí. quieres ser amado e idolatrado? ¿No? Y hasta qué punto puede llegar ese egoísmo y también hasta qué otro punto puede llegar el amor que solo es un amor tan desmedido que solo una madre te lo puede dar, ¿no? Es un amor de tipo el amor de madre, ¿no? Que tú dices que el amor de madre, no tiene Es fronteras ni único. barreras. ¿No? Ajá, yo lo interpreto de esa manera esta película, y si han visto otras cintas de Aronofsky, como por ejemplo La Fuente de la Vida o Requiem por un Sueño, incluso Black Swan, el Cisne Negro, que es con Natalie Portman, van a El darse color cuenta también. pues de que el estilo de Aronofsky es fotogramas fotogramas a manera Ujú. de ideogramas, ¿no? Es un fotograma, una toma que es toda una idea, te da toda una idea de fondo, ¿no? Eso es lo que Ujú. sucede con Madre. Otra película que recomendé es Brooklyn. Es una película protagonizada por una de mis actrices favoritas, que es Saoirse Ronan. Eh, Esta cinta parecería una película más del sueño americano, pero es más que eso, ¿no? Es cómo un sueño americano puede significar, puede ser para una chica la liberación de una sociedad en la cual ella vivía, que era una ciudad pequeña, pero que a veces en Ujú. estas ciudades pequeñas o en estos pueblos pequeños abunda lo que es, por ejemplo, el chisme, el deber hacer, la moral, las costumbres sociales, ¿no? Cómo liberarse de Sí, eso en busca de tu propio destino. Pueblo pequeño, infierno grande. Para mí eso es Brooklyn, ¿no? Y sentido, aparte porque la actuación de Ronan, que es fabulosa. Ronan es fabulosa en todas sus películas, es una de mis actrices favoritas. Aparte otras películas que puedo recomendarte, que no he publicado todavía en mis historias de Instagram y que he visto en estos días, es por ejemplo The Lighthouse, El Faro. Es una ya, película que la ya. protagoniza Willem Dafoe y Robert Pattinson. No tengan prejuicios con Robert Ujú. Pattinson. Pattinson es un genial Sí, actor, sí, es sí. un excelente actor, Sí. tiene trabajos muy buenos, no es solamente Cedric Diggory de Harry Potter o Edward Cullen de Crepúsculo, no, quítense esa idea. ¿Verdad? Pattinson es un No muy me buen sabía los actor nombres de los personajes. y, y con esta película de Lighthouse, de verdad o sea, Sí. personajes demenciales, ¿no? Se ve mucha locura en los personajes, un blanco y negro fabuloso en cada toma, y tienen que verla, El Faro, muy buena, de verdad, altamente recomendable. Y Bacán, luego, bacán. ¿qué otra película? Una película relacionada con literatura eh, o con arte en general. Podría recomendarte una que para mí ya es clásica, que tiene que verse siempre, que es La Sociedad de los Poetas Muertos. Ya, Otra película que tiene que ver con arte es Los Fantasmas de Goya. A mí me gustó mucho esa película, ya. también con Natalie Portman. Luego, ¿qué otra película? ¿Relacionadas con arte o puede ser en general? No, normal, me has hecho viajar un montón porque diste nombres que películas que son bravasas, algunas que tampoco he visto, que me parece chévere, y me hiciste acordar cuando hablabas del cine en blanco y negro,
Yo creo que es complicado armar una película en blanco y negro, ¿no? O sea, saber manejar Sí. los matices. Una de las últimas piezas Mira, maestras que he visto fue una de Michael Haneke, La cinta blanca, que me pareció genial por el mira, manejo esa todavía no la he visto, pero la tengo pendiente. De Haneke he visto Amour, que es de esta Uf, pareja de ancianos. Sí, no, sin palabras, de verdad. Tienen que verla. Haneke es mi Amor director de favorito. Michael Yo soy Haneke. de Michael Haneke, así, a ojos cerrados. Es un maestro, ese Pero voy tipo a de... ver la cinta blanca porque sí me la han recomendado. Otra película que he visto en cuarentena y que le recomiendo, esta es una comedia, ya digamos, sin restarle mérito, es una película que, a diferencia de las anteriores que te he venido mencionando, que demandan más, quizás un análisis más profundo porque hay más semiótica, ¿no? Más simbología. Esta es una comedia, pero no por eso deja de ser interesante y deja de haber muchos aspectos a analizar. Me pareció muy buena, me pareció fantástica, me relajé y también me hizo analizar sobre muchos aspectos de la presión social, ¿no? Cuánto puede ser la presión social en nuestra vida y cuánto podemos permitir que los fracasos profesionales que podamos tener nos alejen quizás de lo que más nos gusta, ¿no? Y el alejar de nuestra creación, de nuestro arte, podemos convertirnos quizás en personas estresadas, ¿no? Se llama Where You Go, Bernadette, o ¿Dónde estás, Bernadette? Es una película protagonizada por Kate Blanchett, también me encanta mucho el trabajo de Blanchett, y dirigida por Richard Linklater, que es el director de Ujú. Boyhood. Si han visto Boyhood, una película que estuvo en los premios Oscar en su año de publicación. Linklater también ha hecho una trilogía interesante antes. Y esta nueva cinta que él propone me pareció muy entretenida, muy dinámica, los colores, la decoración, porque bueno, el personaje principal, que es Bernadette, tiene mucho de estilismo en esta película y me pareció una historia muy genial y tienen que verla también. Where You Go, Bernadette. El Bacán. soundtrack también es Po- genial. Time After Time de Cyndi Lauper. Bien. podríamos armar todo un programa únicamente de cine, ¿no? Películas Sí. que recomendaríamos en cuarentena. El Faro, Ujú. ¿no? Películas así de gente aislada. Sería bacán armar una de purito cine, ¿ah? De puro cine. Cine de confinamiento podría ser incluso. Sí. Ah, El Hoyo también vi por si acaso. ¿Has visto El Hoyo? No, todavía no. Está en Netflix. La tengo en, Tienes tengo en Netflix, pero no la he visto hasta el que ver momento, El ¿no? Hoyo. Tienes que ver El Hoyo. De verdad, tienes que ver El Hoyo. El Hoyo, también lo recomendé ahora que me acuerdo en mi Instagram, sí publiqué la historia sobre El Hoyo, una película que aborda Ujú, temas como el mesianismo, ujú. el salvajismo, ¿no? La falta de moral, hasta qué punto es capaz de llegar el ser humano cuando se encuentra en condiciones límite para su supervivencia, ¿no? Un egoísmo Claro. brutal, pero también se ve el sacrificio, aborda el tema del sacrificio individual colectivo, ¿no? Por ahí está la Ajá. figura del Mesías, del mesianismo, la persona que quiere cambiar todo, cambiar y llevar un mensaje a lo que sería las altas esferas de la sociedad, ¿no? O el grupo que controla todo un sistema. Genial, me pareció muy interesante. Tengo un amigo que me escribió y me dijo es un bodrio, pero bueno, yo creo que también es cuestión de susceptibilidades, porque bueno, hay personas, yo entiendo que puede haber personas a las que no les gusta ver algún tipo de cosas en películas y se entiende Ujú, totalmente, claro, ¿no? No a todos nos tiene por qué gustar todo, pero bueno, es así, ¿no? claro. Yo trato de que cuando veo una película que quizás aborda temas fuertes o tiene escenas fuertes, eh, fuerte en el sentido de que puede generar quizás en el espectador asco o terror. Trato yo siempre de verlo desde un punto de vista crítico, analítico, no desde un punto de vista quizás visceral. Claro. Porque si fuera a analizarlo desde el punto de vista, como mencionas, Saló los 120 días de Sodoma de Pasolini sería una película pornográfica y no la obra de arte que es, Claro. por todas las escenas que muestra, todos los cuadros que muestra, toda la crítica que maneja también la película. Se perdería esa esencia si solamente lo viéramos desde el punto de vista,
hay muchos desnudos, mira, eso de ahí, no, 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 o sea, se perdería esa esencia artística. Muy bien, Priscila, se nos fuimos más de la hora, lo cual está muy Ujú. bien. Ha sido una charla fructífera, ha sido una charla interesante. Estamos en el proceso de descubrir, redescubrir la literatura, el arte hecho por mujeres en nuestra región. Esperemos de que esta no sea la primera vez que escuchamos de ti, sabemos de ti, Priscila, también. Constantemente esperemos que todo pase, todo esto pase y podamos apreciar más tu trabajo artístico. Y antes de despedirnos, quiero cerrar con una pregunta y luego hacemos la despedida. ¿Cuál es el rol en la actualidad, en el devenir artístico de estos días? ¿Cuál es el rol de la mujer como artista El rol en de la este mujer, departamento llamado La Libertad? seguir produciendo, o sea, producir, escribir, independientemente del arte que tengas. Si es fotografía, haz fotos. Si eres escritora o quieres ser escritora, produce, no te canses, no tengas miedo en hacerlo, no tengas miedo al que dirán, si es que a alguien le va a gustar mis poemas, si es que no le va a gustar. Independientemente si haces o no algo, siempre va a haber críticas, así es que lánzalo, públicalo, mira la forma, la posibilidad de que tu trabajo sea publicado, ya sea en antologías o en libros propios, pero escribe y muestra tu trabajo, ¿no? No tengas miedo de que alguien va a decir, no me gusta tu poesía. Bueno, va a haber personas a las que quizás no les guste, pero eso no significa que tu trabajo sea malo. Pues estamos hablando de la calidad. Puede que no le guste el tema que has abordado o cómo has abordado tal tema, pero es la opinión del público y así como hay gente de la que te puede decir, no me gusta, también hay otros en que te van a decir sí, sí me gusta y adelante. Yo creo que el rol ahora, y no solo de la mujer, sino el rol en general de todas las personas que practican un arte, es seguir haciendo arte y seguir produciendo. Antes de irnos, yo no quiero desperdiciar esta oportunidad para recomendar algunos autores eh, que yo creo que todos lo deberían leer, autores regionales. Empiezo por Enrique Carvajal. Enrique Carvajal tiene unos cuentos maravillosos. Si pueden leer Las Cuestas Andadas o Cuentos de Tiempo Viejo, por favor léanlo, de verdad. También quiero recomendar a David Salvatierra, que publicó en el 2014. Léanlo, lean también a Víctor González. Tanto sus dos libros de poesía como el último libro que ha publicado con el Fondo Editorial de la Municipalidad, de Signos. Léanlos y todo lo que puedan encontrar sobre autoras liberteñas. Nelly Fonseca Recabarren, Mercedes Ibáñez Rosasa, Dina Amada, todo lo que puedan leer de Dina Amada, que es Dina Amada Sánchez Vaca, Karina Bocanegra también, y eso. Yo recomiendo a todos. Andrea Cruzado también, Andrea Ya que, Cruzado, poeta. Actualmente vive en Chachapoyas, claro, pero Andrea es de Laredo. sí. E incluso estuvo trabajando un tiempo en Laredo, promoviendo, creo, si no me equivoco, un grupo artístico. Ya que estamos en las recomendaciones, bueno, vamos a mostrar algunos trabajos de autoras liberteñas. Está el de Karina Bocanegra, esta novela breve que ella publicó hace unos años. Está este libro de cuento y poesía de una autora también liberteña, Amalia Viera, Luciérnagas en Así. el camino. También, mira, tenemos esta autora que es Doris Alicia, Entre los cristales, es una novela también de una autora de acá la Libertad. Tenemos el trabajo de Maribel Vázquez, El bosque de los recuerdos, que también está aquí, Maribel Vázquez. En poesía tenemos los trabajos de Julia Wong, por ejemplo, que es una autora Julia, sí, claro, Julia que Wong. vive en Tuve Lima. el agrado de entrevistarla cuando vino a la Feria de Libros del año 2018, cuando Eso, publicó, estaba presentando en esa Feria del Libro Pessoa por Wong, su libro Pessoa por Wong. Julia, sí, claro, claro. un saludo muy grande para ella. También está Gloria Portugal, otro libro de poesía, una autora que radica en Lima, Estrellas en cielo raso. Y cierro con un saludo especial para nuestra amiga Denise Vega, este libro, El primer asombro, un poeta de las buenas, Denise, que radica, no sé si está en Chimbote o en Lima, pero es una autora liberteña que su poesía la está rompiendo, tenemos más trabajos también de ella, y hay poesía, hay literatura hecha por autoras de la región, Priscila, y tenemos que en ese camino ir apostando en mostrar más lo que se está haciendo. Sí, Bueno, corazón Priscila, para todas y todos.
Eso es bueno. Muy agradecido, Priscila, por tu compañía en esta oportunidad, por acompañarnos en esas entrevistas, en esta aventura que es un jueves en la libertad. Todos los jueves vamos a estar a partir de las 6 de la tarde compartiendo entrevistas con representantes de la cultura liberteña. Y nuevamente, Priscila, muchísimas gracias por tu compañía en esta oportunidad. Gracias, Oscar. Gracias por la invitación y gracias a todas las personas que estuvieron siguiendo esta transmisión y comentando, haciendo sus preguntas y haciendo el feedback en general de esta conversación con Oscar. Siempre es un agrado conversar contigo y gracias por el espacio que das a los autores liberteños. Muy agradecido a ti también, Priscila. Nos vemos hasta el próximo jueves. Chau. Chao.